buenas noches, qué gusto saludarles en la señal de Jalisco TV 17.1 de televisión abierta, en esto que es para ustedes, todas y todos tenemos una opinión. Mi nombre es Mafalda Guario y durante la próxima hora me voy a encargar de conducir el debate y la discusión de nuestros analistas en torno a los temas de interés público. Así que les invito a que se queden, que estén al pendiente de esos asuntos, porque son asuntos muy interesantes que nos atraviesan en Jalisco, pero también en México. Les invito a que nos sigan en redes sociales, Jalisco TV y Noti Jalisco TV, y a que veamos el adelanto de los temas. Ahí lo tienen, esos son los asuntos que esta noche discutiremos, pero antes quiero presentarles a quienes nos acompañan para que tengan la oportunidad de conocerles, si es que ustedes no nos habían visto antes en las mesas de opinión política los martes y jueves a las 10 de la noche. Manuel Baeza, periodista y analista político. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, buenas noches y gracias a ustedes por recibirnos. También está con nosotros Fátima López Iturríos, abogada y activista. Fátima, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. Un saludo a todas, a todos y a todes. Muchas gracias, Fátima. También está con nosotros Eduardo Ramírez, analista político. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Mafalda, y como siempre digo, buenas noches a todos solamente. Bien, pues una vez que les hemos saludado, ¿qué les parece si vemos a continuación los resbalones, el patinón en el que incurren las autoridades, políticos, etcétera, para que nos relajemos un ratito? El patinón. ¿Qué? ¿Te divertiste? ¿De qué te ríes? ¿Qué te pasa? ¿Qué si te gano? Hoy presentamos el segundo producto de esta plataforma, un vehículo creado para trabajar. Y para diseñarlo fuimos a ver cómo se mueve la carga en nuestros pueblos y ciudades. Hoy, Presidenta, le mostramos a usted y a México Olínea Carga, el mini auto que carga en grande. Adelante, compañeros. Damas y caballeros, presentamos el auto para el hombre promedio. El Homeromóvil. ¿Qué? ¿Alguna pregunta? Así como está la cara buena del Seguro Social, me encontré en que el Hospital General Regional 2, Guillermo Fajardo, existe 1,500 personas esperando pues una operación como la mía y de la especialidad de movilidad, de ortopedia. Pues ese era el dato que quería comentar. Ya lo escucharon para que pongan atención. Adelante. Muchas vamos gracias. por la última, por favor, porque ya nos vamos. Sí, adelante. Y usted aguanta esto todos los días del año. Y además los recreos, don Ramón. Para el temas de seguridad en Tamaulipas, allá está Tamaulipas. Nuestro objetivo es que baje más el costo de la luz. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues si se consume menos electricidad, se va a pagar menos. Sí, el problema que tiene la energía solar, pues es que genera cuando hay sol. ¡Uno! ¡Que siga la corrupción! ¡Que siga la transformación! Y de la patria, porque patria se escribe con A de mujer.
El patinón. ¿Qué les pareció? ¿Una mascotita? Patria con A de mujer. De mujer, que no se les olvide, por favor. ¿Oíste, Eduardo? Sí, con A de mujer, qué bueno que la presidenta es científica. Bueno, pero pues ya escuché hoy a Diego Monraz que van a probar los autos Olini aquí en México para sustituir, en México no, aquí en Jalisco, en un programa piloto para sustituir a los mototaxis. Entonces, híjole, a mí vamos sí me a daría hacer miedo, estado de prueba. Eso. Bueno, ya veremos a ver qué tal nos va con ese prototipo de automóvil. ¿Qué les parece si vemos a continuación la opinión de nuestro invitado de esta noche? ¿Qué tal, amigas y amigos? Espero que estén muy bien. Oigan lo que está pasando con Enrique Insunza. Hombre, es ofensivo por no decir otra palabrita más fuerte. Hace 120 días Estados Unidos hizo pública la acusación formal contra él, contra el gobernador con licencia Rocha Moya y otros 8 personajes morenistas de Sinaloa. Todos pidieron licencia, menos Enrique Insunza. Él no solo ha seguido cobrando de nuestros impuestos, sigue teniendo fuero, lo que le asegura pues no ser detenido en México mientras lo tenga. Ahora, por la presión ejercida incluso por gente de su propio partido Morena, que ya prácticamente los dejaron solos al gobernador con licencia y a Enrique Insunza, pues decide él como senador dejar la bancada morenista. O sea, ojo, no renuncia al cargo, por supuesto, solamente se separa del partido. Él sigue afirmando que es inocente y que las acusaciones que le hace Estados Unidos a él y a los demás son difamaciones contra él, y no solamente contra él, también contra el movimiento de la Cuarta Transformación que todos ellos representan. Hombre, esto me lleva a hacerme la pregunta del $1,000,000, ¿eh? A ver, senador, si son difamaciones y usted es inocente, lo correcto sería separarse de su cargo y su fuero para ser investigado. ¿Por qué no pide licencia? ¿Por qué pareciera que está aferrado a su fuero si es inocente? ¿Por qué? Digo, es la pregunta que nos estamos haciendo muchísimos mexicanos hoy, ¿eh? Bueno, ya veremos qué pasa. Saludos. Pues abramos la conversación en torno a este tema que ya nos presenta Alberto Razo, que es analista invitado regular aquí en esta mesa de opinión. ¿Qué piensas, Eduardo, acerca de esta decisión que toma Enrique Insunza y si crees que separarse del grupo parlamentario de Morena lo que provoque es que en esta fracción decidan pues solicitar la procedencia para desaforarlo? Pues bueno, en primera es decirles que a Morena sí les dolió el tema de lo de narcopartido, lo de narcogobierno. Es muy diferente el trato que le está dando Morena ahorita a los políticos que están vinculados con Rocha Moya, al que le dieron hace cerca de 3 o 4 meses, ¿no? Desde posicionamientos de no está solo, desde el tema de que eran injurias, de que no había nada que investigar, que no había delito que seguir, y ahorita, pues bueno, los están desconociendo. ¿Esto qué hace de separarse de la bancada o del grupo parlamentario de Morena? Yo creo que nada más es una pequeña aspirina para separarse un poquito de Morena, y que Morena a lo mejor lo pidió, de oye, no vas a pedir licencia, no te vas a separar del cargo, pues por lo menos sepárate un lado del partido, ¿no? Pero al final de cuentas está haciendo lo mismo que hizo Rocha Moya, porque para todos parece que es una decisión muy ilusa o muy tonta, pero oye, si ya sabes, si tienes información con él por ti, lo que vas a ir a correr es por el fuero constitucional. Y es lo que está haciendo Insunza, aferrarse al fuero constitucional. ¿Y cuánto le puede durar eso, Fátima? Y sobre todo también, ¿qué mensaje deja de que prevalece la impunidad? Me queda claro que prevalece la impunidad y todavía me queda una pregunta más por hacer. ¿Por qué Morena no lo ha expulsado del partido? Porque si evidentemente él y Rocha Moya ya no representan los principios de la nación, ¿por qué lo tienen manteniendo? ¿Por qué los mantienen todavía en la nómina? Incluso Insunza sigue cobrando su cheque cada mes porque tiene las cuentas bloqueadas. Entonces te das cuenta que evidentemente están esperando lograr el desaforo, lo veo muy difícil, pero sí es importante que comencemos a darnos cuenta de qué candidatos se van a lanzar y dónde los van a sacar. Manuel, ¿qué piensas sobre el regreso de Enrique Insunza al Senado? Porque según él, pues a partir de la próxima semana que inicia el periodo ordinario de sesiones, ahí estará de nueva cuenta, pero ahora como senador sin partido. Pues oye, regresa, pero pues nunca se fue, porque en realidad sigue siendo senador, es decir, puede no presentarse en las instalaciones del Senado, no pierde su calidad de senador, tendrían que generarle un juicio para eso y definitivamente no va a ocurrir.
¿Y por qué no lo expulsan? Porque se les adelantó un poco y ahora ya anuncia que va a ser independiente. Se aleja de la bancada de Morena, se sale formalmente de la bancada de Morena con el argumento, a mi juicio falso, de que lo hace para evitar que con su persona maltraten a la Cuarta Transformación. En realidad lo hace porque ya se dio cuenta que está apestado, igual que como está apestado Rocha Moya. Puede ser diputado independiente o sin partido, el reglamento dice que es prácticamente lo mismo. Va a seguir manteniendo su fuero, donde sí le va a sufrir un poco es en los recursos, porque como miembro de la bancada de Morena, cualquier miembro de una bancada recibe una aportación del grupo parlamentario para sus gastos de representación, de oficina, de vinculación. Como independiente difícilmente lo va a lograr, entonces sí pierde. Pero definitivamente se va a aferrar al fuero hasta el último momento, en un descuido hasta 2030. Yo creo que también corre el peligro, tendría que revisar la legislación federal, porque aquí en el local, si te haces independiente, pierdes incluso tu derecho a participar en comisiones. Es decir, como las comisiones están formadas por fracciones, por representantes de fracciones parlamentarias, no sé si ahí también pierda ese tema. Ahora, aquí el tema a analizar también y ponerlo en la mesa es que es muy ambiguo la posición de Morena, porque dicen, oye, es que lo queremos expulsar porque no comparte los valores y el enfoque y la visión de Morena. Nada más mi pregunta es, ¿cuál es esa visión? Porque tampoco aceptan que delinquió y tampoco aceptan que forma parte o que tiene vínculos con el crimen organizado. Entonces, hay una comunicación media rara que Morena les da, como le dicen, como el codo del asco, como no te quiero ver, no quiero que pertenezcas acá, pero tampoco Morena está reconociendo que son delincuentes o que están señalados, porque cuando les preguntan, pues ahora ya no saben ni qué decir. Porque, bueno, pero se las puso más fácil, porque al salirse de la bancada de Morena, pues prácticamente les da permiso de decir, oiga, ¿y qué opina del senador Insunza? Pues no sé, ya no es parte de nuestro partido. Entonces, sí, yo ya no. Sí, nada más hay que acordarnos del tema, una disculpa, Genaro García Luna. Nombras a esa persona y luego vas con el PAN y luego vas vínculos con el crimen organizado. Ya Rocha Moya o Insunza, aunque los saques de Morena, los nombras y te vas a Cuarta Transformación y vínculos con el crimen organizado. Lamento tener que interrumpirles porque tengo que hacer una pausa, pero regresamos con más de este debate y además también para hablar pues de que en medio de esta crisis que están viviendo en Sinaloa, pues Morena sigue muy en pie, voy derecho y no me quito con sus asuntos preelectorales. Así que regresamos. Estamos de vuelta con más de todas y todos. Tenemos una opinión. Antes de la pausa estábamos hablando acerca del senador Enrique Insunza, que se ha separado del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República y que todo esto surge a raíz del intento fallido del gobernador de Sinaloa con licencia de nueva cuenta, Rubén Rocha Moya, de querer regresar al Estado, a asumir su función de gobernador y bueno, todo lo que ya sabemos, todo lo que ya hemos tratado aquí en esta mesa. Pero en medio de esa crisis y todo lo que esto significa para la situación de las y los sinaloenses que desde hace 2 años prácticamente están inmersos en una severa violencia en el Estado, pues Morena ha decidido seguir adelante con sus planes preelectorales y nombra coordinadores, como les llama, pero que en realidad son candidatos para el próximo proceso de 2027. Y comenzó nada más y nada menos que con el estado de Sinaloa, es decir, fue uno de los 5 o 4 estados que eligieron para dar a conocer estos coordinadores. ¿Cómo ves esa situación, Fátima? Evidentemente quieren agandallar el espacio político para decir cómo van a quedar y sobre todo para empezar a separarse de Rocha. ¿Por qué? Porque tienen que hacerlo. Últimamente hayan mostrado que Imelda Castro querían que volviera a ser la gobernadora, que también iba en la fórmula con Rocha cuando fue senadora, pero ahora está muy separada. Entonces, si te das cuenta que lo que quiere hacer Morena es empezar a limpiarse un poco el nombre, se siente sumamente abotagada porque tiene el tema de la visa de Andy, el tema de Adán Augusto y la Barradora, y ahora Insunza y Rocha Moya. O sea, tiene 4 grandes cartas al aire de lo que sería un narcoestado que no le guste, pero que está evidenciando que tienen que limpiarse a tiempo porque si no pueden perder. ¿Consideras, Manuel, que están utilizando este tema electoral para cambiar la conversación de lo que pasa en Sinaloa?
No, porque ya lo habían hecho antes desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de nombrar siempre a un representante, a un directivo, tener pues no sé qué cargos, de repente coordinadores. Eso ya lo tienen porque es una manera de adelantar la campaña. No creo que tenga que ver con el asunto directamente de Rocha Moya, sino con el hecho de que con ese argumento pueden comenzar a recorrer distritos, municipios, estados y simular que son candidatos. Es una vil simulación. Ya lo había planteado yo alguna vez en este lugar. Pues que se cambie la ley, que se diga desde el principio, a ver, todo el mundo puede ser candidato y lo puede decir en el momento que sea, pero cuando lo diga, tiene que ir a registrarse al instituto de su estado y decir, me quiero registrar como aspirante, y que a partir de ahí le empiecen a contabilizar, a revisar, etcétera. Pero como en México nos encanta vivir en la simulación, pues todo el mundo pone cara de extrañamiento cuando salen de candidatos con otro nombre. La verdad es que es una farsa. Y no tardan otros partidos en copiársela. ¿Crees también que aprovecharon, Eduardo, porque al nombrar a la coordinadora ya de Sinaloa, de enviar cierto mensaje de que sí van a cambiar de grupo predominante en Sinaloa, de quien gobierna, que están vinculados prácticamente todos con el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya? Pues lo triste y lo curioso sería que lo único de lo que se habla de la señora Imelda, senadora actual, es que no es del grupo de Rocha Moya. O sea, parece que el activo más grande es no ser de Rocha Moya. Y a lo mejor eso está bien para la estrategia de Morena para ponerlo ahí. Pero que se acuerden que las votaciones mayormente son votaciones para castigar al gobierno en turno. O para calificarlo, igual por no decir por el tema de castigarlo. Entonces, aunque pongan una persona que no está ligada directamente con Rocha Moya, aunque fue compañera de fórmula en la senaduría, dudo mucho que en Sinaloa les pueda ir muy bien, dado todo lo que está pasando. Porque entre que platicamos que si son coordinadores o no, son 700 días aproximadamente de guerra, son 3,000 muertos, 4,000 desaparecidos, son 36,000 millones de pesos perdidos, son 7,000 empleadores menos en Sinaloa. ¿Quién quiere ir a Sinaloa a vacacionar después de que ves todo esto? Es un incendio que empezó hace 700 días, que no lo pueden pagar, que a lo mejor está empezando en Michoacán y que definitivamente aprovecho para decirles que no lo queremos en Jalisco. Ahora, si bien todo lo que acabas de mencionar definitivamente es lo que verdaderamente importa para Sinaloa, pues también no podemos perder de vista que es importantísimo que haya pues incluso rendición de cuentas o transparencia por parte de los partidos políticos, por mucho que sean sus procesos internos. ¿O ustedes cómo ven el que no se hayan dado a conocer los resultados de las famosas encuestas, que son las que en gran medida influyen a que se elijan estos coordinadores? Bueno, una es el activo más atractivo de hacer pre-campaña es que estás libre de fiscalización. Porque como no eres candidato, no tienes nada, no te fiscalizas desde ahí. Pero para el tema de las encuestas, yo creo que también para todos los que están en los partidos políticos saben que es una manera de legitimar lo que se llama designación. Es designación y dedazo, eso es tal cual. Bueno, a excepción que tengan alguna otra opinión, Manuel o Fátima, vamos a cambiar de tema para seguir con nuestra siguiente sección. Vamos a otorgarles a nuestros invitados, a nuestra invitada de esta noche, 5 minutos para que discutan, para que hablen en torno a esto que anunció el gobernador Pablo Lemus luego de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum. El martes pasado, aquí en esta misma mesa, hablábamos o especulábamos un poco de lo que esta visita podría generar, y los analistas coincidían en que tal vez no iba a ser el momento adecuado para tratar esos asuntos. El gobernador nos ha sorprendido diciendo que sí tuvo esa conversación, y no nada más eso, sino que la presidenta le confirmó que habrá recursos para Jalisco, para los grandes proyectos, entre ellos las obras hidráulicas que tanto urgen en nuestro estado. Así que, pues adelante a discutir sobre ello, corre tiempo. Bueno, empiezo diciendo que sí, yo estuve el martes pasado aquí en la mesa, teníamos ese tema de si la presidenta y Pablo Lemus se iban a reunir después del evento de militar allá en el Colegio del Aire en Zapopan. Y básicamente decíamos todos que no iba a haber encuentro, que en todo caso habría una reunión protocolaria de saludo, que probablemente duró un poco más de lo protocolario y ahí nos equivocamos. Sí se tocó el tema del agua, aparentemente se tocó bien, dice Pablo Lemus, porque yo no escuché a la presidenta decirlo hoy, a lo mejor sí lo dijo, pero yo no me di cuenta, pero dijo Pablo Lemus ayer que sí hay un acuerdo para apoyo federal a la infraestructura de agua de Jalisco. No terminé de entender muy bien hasta dónde llega ese apoyo,
salvo el hecho de que sí le van a meter dinero desde la Ciudad de México al Zapotillo, que es una obra federal. Entonces me quedé bien en el sentido de que qué bueno que hubo ese tema, pero siento que se quedó muy vaga la referencia de Lemus. Tal vez mañana que se van a reunir podamos tener noticias mucho más definidas. Algo que me llamó la atención de esta reunión y lo que está en las noticias actualmente es que precisamente Pablo Lemus, el gobernador, hace hincapié a Tlaquepaque y Tonalá a que empiecen a pagar los deudores. Y al parecer dice que también lo van a hacer en Guadalajara y se van a poner en los demás municipios. Porque es importante que recordemos que hay muchísimos deudores que no se han podido lograr y recabar. Y que eso es muy importante porque está bien que tengamos partidas federales que tienen que tener, más las locales, más lo que tiene que recaudarse, que lo hemos dejado de lado y lo hemos platicado mucho en esta mesa. Eso es por una parte de los municipios y además de las empresas privadas que también deben muchísimo y que también han sido dejadas al olvido o simplemente no se han atacado en estos momentos los puntos por resolver. Sí, el dinero son 15,000 millones de pesos, es para el sustituto del acueducto que va a Chapala, Guadalajara, para sustituir el viejo y la planta potabilizadora número 1. Pero no lo pone todo el gobierno federal. No lo va a poner todo el gobierno federal. Ahí es, como dice la canción, no, pues ¿qué? Dime que sí, pero no me digas cuándo, porque eso es lo que yo creo, ¿no? Dicen que en política no es ¿no? el amor se ve reflejado en el presupuesto público. Exacto. Exactamente, entonces ahí lo vamos a ver si es cierto. Y no hay amor más sagrado que cuando el presupuesto es etiquetado. Porque esto es una bolsa nada más hablada en un tema de un contexto verbal que tendríamos que creer en la palabra de nuestros gobernantes, no en el sentido, en lo ideal. Dice la canción, a todos le dices que sí, pero no le dice cuándo. Pues tal cual. Así me dijiste a mí. Por eso vivo penando. Pues mira, pues así yo creo, ¿no? Espero que no sea así. Hasta no ver, no creer. Coincido contigo, Fátima, en el tema de que son buenas noticias para el Estado que vengan participaciones federales porque no había, porque el tema de la presa del Zapotillo todavía no está echada a andar, o sea, no es un proyecto concluido, pero también, como siempre y en cada programa recordar, pues también a los municipios, a las empresas, a las universidades que dan dinero, pues que lo paguen. Porque el problema de origen es la cuenta que tiene ahí los adeudos. Que ya comenzaron también las negociaciones con los industriales, por ejemplo, con la iniciativa privada, precisamente también para que tengan ese compromiso de responder y pagar lo que les toca. También a los industriales y todos, que esto no se quede en una rueda de prensa y en una firma de convenio, porque firmas de convenio, por donde quiera, todos lados. Y también por el tema de los municipios como Tlaquepaque, que dice que solo reconoce el 7.6 millones de la deuda, pues también que hablen con la gente, que no nada más le respondan a la autoridad, que le respondan a la gente que no quieren pagar el agua. Porque si tú te vas de campaña y les dices, oiga, nada más yo me voy a encargar de cuando llegué para acá, de los demás problemas yo ni me encargo, pues yo creo que no votan por ti. Sí, pero es mucho dinero lo que se necesita. No se pueden hacer obras de esa envergadura si no hay un compromiso real del gobierno federal, que pues no estoy tan convencido de que vaya a ocurrir. Pero tal vez, y solamente tal vez, pues ya estén empezando a ver la parte electoral y quieran generar esa y es válido, y es válido. Tiene una ventaja porque, ¿se acuerdan? Hace como 15 días teníamos aquí a la subdirectora de Finanzas que nos hablaba de las partidas y precisamente de que la Federación había cortado partidas para Jalisco, un porcentaje. Y ahora, al ver esta respuesta donde sí se va a dar un porcentaje real para el Zapotillo y para lo que tiene que ver con la otra empresa que también van a reparar, ¿cuál era, Manuel? Bueno, van a hacer el sistema de acueducto y a Chapala y había otro sistema, pero no recuerdo ahorita. Pero van a ser dos que hace 3 semanas no los tenemos contemplados porque no tenemos partidas, porque nos habían cortado el presupuesto federal y ahora ya tenemos esta buena noticia. Que falta ver si se concreta. Que nos arreglen el tema del agua y a lo mejor ni de Rocha Moya hablamos. Ay, por favor. No se trata nada más de eso. Nos quedan 20 segundos y nada más agregaría que no solamente es el proyecto de obras hidráulicas, sino también están los que tienen que ver con la movilidad, con la conectividad. Así que también son importantes y que también debería de voltear a ver la Federación. Esta promesa que se hizo de extender la rehabilitación de la carretera Chapala más allá del aeropuerto. Así que ya nos callaron. Así es. A nosotros ya nos callaron, pero a ustedes no. Así que Jalisco TV salió a la calle a preguntarle a las personas qué piensan sobre este tema. Veamos. Siempre es buen momento cuando se trata de conseguir apoyos para inversiones en las necesidades básicas de la población. Y el agua es el elemento más importante en la vida de un ser humano. Eso es primordial, de primera necesidad, y todos estamos batallando por eso.
por agua. Estaría muy bien, la verdad, que apoyen en el problema que hay ahorita con el agua, porque la verdad es muy indispensable y muy necesaria. Sí, me daría mucho gusto que ponga atención en ese tema. Ya se habían tardado, sí, pero así como dice mi esposa, olvídese, sin agua. Yo pienso que no se atrasó y está en lo conveniente de hacerlo porque vamos a prosperar. Yo creo que sí es buen momento, siempre se aprecia que den la cara y pues que hagan las cosas como se tienen que hacer, ¿no? Entonces creo que está bien. Se habían tardado, sí, pero que los aprovechen para lo que son. Yo pienso que mientras sea legal todo, o sea, que no haya corrupción ni nada, todo es bueno, para mi punto de vista. La necesidad ahorita urgente, aquí sobre todo la zona en la que yo vivo, es el agua. Nos surge una solución. Está muy bien todo eso lo que están haciendo porque es para beneficio de los jaliscienses y aparte pues la presidenta vino a apoyar al gobernador y el gobernador pues, también facilitó todo para que todo se realizara como debe de ser. A ver, entonces, ya que tenemos las promesas, ¿cuándo creen que deberían de estar moviéndose las personas claves? No sé si en la Secretaría de Hacienda, desde el Congreso de la Unión, también para ir echando lápiz al presupuesto y que veamos que en verdad va en serio esta propuesta, Manuel. Bueno, pero corríjame si me equivoco, pero creo que el día de hoy... se supone que había reuniones, sí. Más bien mañana, ¿no? Desde hoy. Desde hoy comenzaban las reuniones. Yo sabía que iba a haber reuniones que tienen que ser mucho más técnicas. El gobernador y la presidenta pues seguramente van a decir que sí, se van a dar la mano, se van a abrazar. Los que tienen que correr el lápiz y hacer todo son los técnicos, que seguramente se están reuniendo desde hoy y esas cosas tardan muchos días. Yo creo que no pasa antes de un mes. O sea, necesitamos al menos un mes de trabajo para que se pueda tener algo realmente serio respecto al tema. Sí, y nos vamos a mover que ese mes va a pasar por todo septiembre y para octubre, o sea, ya no va a llegar en este año, ya vamos a estar discutiendo el presupuesto de egresos. Claro. El siguiente año, entonces va a ser el presupuesto del 27. ¿Qué más quisiéramos que llegara este año? Pero va a ser algo que van a estar programando para el siguiente presupuesto. Sí va a tardar, no se va a admitir luego, porque hay que negociar muchas cosas. No solamente es por dónde, sino a qué horas y cómo lo vamos a hacer. Porque tienes que interrumpir la vida de muchas personas, de varios municipios, de dónde vas a meter hilo y demás. O sea, no es tan fácil. Pero coincides en que el ejercicio presupuestal será hasta el de 2027. Totalmente. Sí. Bueno, pues habrá que esperar, pero sobre todo también pues a que se active la maquinaria de legisladores locales, de presidentes municipales, para presionar al Congreso, ¿no? Sí, claro. De que en verdad se establezca en el presupuesto de 2027 esto que ya se ha dicho en reiterados foros, que es urgente para nuestra entidad. Por desgracia viene la elección, entonces todo el mundo va a querer sacar raja política. Bueno, pues esperemos que por lo menos se unan en eso. Vamos a hacer un corte, vamos de nueva cuenta a la pausa, regresamos con más aquí en Todas y Todos Tenemos una Opinión. Vamos con más del análisis de la discusión en torno a los asuntos públicos, a los temas de interés. Y para la siguiente discusión, ¿qué les parece si vemos esto? Bueno, la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno de México, Alicia Bárcena, en la conferencia mañanera de este miércoles confirmó que hay una serie de construcciones irregulares en el municipio de Puerto Vallarta que están afectando la costa y que incluso detectaron un edificio que estaba dentro del mar, así como lo escuchan. Es un edificio que piensan demoler, las demás construcciones irregulares también ya han sido clausuradas por parte de la autoridad federal, pero decía Alicia Bárcena que faltan muchas cosas por hacer, entre otras, pues que haya una homologación en cuanto a los criterios en el ámbito municipal, estatal y federal, y también ante ello van a presentar una iniciativa de ley para que los planes parciales de desarrollo de los municipios estén sometidos a un criterio de la Semarnat. Así que sobre esto van a calificar nuestros analistas de la noche el asunto con el semáforo, luz roja, luz amarilla o luz verde. Comienzo contigo, Manuel. Ay, me la dejaron más difícil.
A ver, en principio es un semáforo verde porque qué bueno que la Secretaría del Medio Ambiente pueda tomar medidas reales, dolorosas si quieren para algunos, como es destruir una construcción, porque alguien necesita meter orden. Yo extraño aquí en el caso local, creo que la Procuraduría del Desarrollo Urbano ha ido perdiendo esa facultad. Las autoridades tienen que regular ese tipo de construcciones. Puerto Vallarta es la joya de la corona de la construcción turística. Todo el mundo que quiere meter dinero en temas de turismo y playas está yendo a la zona de Puerto Vallarta. Yo tenía algunos años sin ir, fui a principios del año y me sorprendió el crecimiento que hay. Ha ayudado mucho la carretera y todo. Y eso desata un asunto voraz por parte de los constructores y por eso se pueden animar a hacer cosas tan terribles como querer construir en zonas que están prohibidas, meterse al mar. Yo no sé quién es capaz de construir allí sin modificar, y además pues las autoridades, ni modo que no vean, el ayuntamiento, el gobierno del estado, el más gobierno bien se federal. hacen los que no ven, ¿no? Entonces voy con el verde, con su brillito amarillo, porque normalmente sí creo que las dependencias encargadas de eso suelen hacerse de la vista gorda, pero qué bueno que en este caso no lo hicieron. Fátima. Yo también soy verde. Honestamente, Alicia Bárcena, pues bueno, tiene una carrera intachable en temas de derechos humanos, es reconocida por muchas cosas que ha hecho, y particularmente en este caso yo veo que sí le metió ganas en decir de dónde son las construcciones, porque hablaba de que había quien tenía permiso para 10 pisos y se hacía 32, o quien tenía permiso para 5 pisos y se había hecho 10. Evidentemente se están revisando todas las cosas con mucha claridad, siendo que va a haber fallas, como lo comenta Manuel. ¿Por qué? Porque los municipios que se dieron las licencias y que estuvieron de acuerdo y que emitieron los planes parciales de urbanización y que sabían todo lo que estaba pasando, como construir se van a quedar con un departamento o dos. O 3. Los mismos municipios que construyeron un departamento en el mar, esos mismos municipios que se ven beneficiados, ahora van a tener que voltear y replantearse lo que se gastó y la inversión que dieron. Porque si hay algo que sí se puede notar, es el hecho de que tienen que parar esas infraestructuras y tienen que recuperar lo más posible para la ciudad. Porque el pueblo de Puerto Vallarta sí se ve afectado porque fueron demasiadas construcciones. Agradecemos, como dice Manuel, que la carretera es una chulada, estamos a 3 horas de diferencia, se nota la infraestructura en todos lados, pero ¿a costa de qué? ¿Qué tanto perjudicamos? O sea, hay que ver hasta dónde podemos llegar y creo que es una buena luz. Incluso lo hablábamos en días recientes también, lo que han provocado, que a veces no lo relacionamos o no creemos que tengan una relación directa, pero esta proliferación de cocodrilos en zonas en donde antes no estaban, pues se debe precisamente a la invasión, ¿no? Ves que llega Vidanta y acaban con todo ay, perdón, ya lo dije. Acaban con donde están todos los lagartos, que obviamente tienen que buscarse. Y ahorita hay muchas noticias donde están diciendo que mordieron un lagarto a tal extranjero o en tal zona. ¿Por qué? Porque se permitió eso sin permiso. Así es. ¿Qué luz le pones tú, Eduardo? Yo le voy a poner roja porque se me hace un poco de simulación. Oye, qué padre eso del tema del gobierno. El privado solo hace lo que el público le deja hacer, lo que el poder público le deja hacer. Entonces, ahorita los malos son las empresas. Claro que son los malos, ¿eh? O sea, como el proyecto que dices, que no tiene lagartos, tiene peje lagartos ahorita ese proyecto. Detrás. Sí, detrás. Pero, oigan, hablamos de Harbor 2, que es también otro tipo de convenio, de Pearl Harbor. Tú empezaste, Fátima. La película de Tú Pearl Harbor. pusiste el ejemplo. Oigan, si están reconociendo que hay construcciones irregulares, entonces lo primero que también tienes que decir entonces es que hubo corrupción en el gobierno. Totalmente. En todos los niveles. ¿Dónde está la Profepa? ¿Dónde están los de los municipios? Y el tema es, oigan, es que las empresas son muy malas, sí son muy malas. Pero el tema es, no nada más queremos porque van a demoler, ¿eh? O sea, en unos casos van a demoler. Pero esto va a seguir pasando mientras no sigas metiendo a la cárcel a la gente que está precisamente beneficiándose de todo ese tipo de temas. Y una cosa que acaba de decir Eduardo, esto no es de ayer. O sea, hace 15, 20 años que están las construcciones y todo eso tiene consecuencias. Sí, porque son gobiernos. Habría que revisar quiénes otorgaron esas licencias, ¿no? En qué administraciones y quiénes fueron los responsables. Ahora resulta, oigan, es que el hotel está en la playa. Sí, ¿y lo construyeron en 2 días o qué? Magia. O sea, ¿no viste todo el tiempo que pasaron en construirlo? O sea, ahí, más que nada, el primer respondiente tendría que ser el municipio. Oye, que no sales a la calle, no sales a la playa, no estás viendo que te están llegando camiones y camiones y camiones y que están invadiendo la playa. O sea, por eso digo, ya que llegan a decir, oye, reconocemos que hay irregularidades, ¿a poco? Que aprovechen el viaje y se den una vuelta por la ribera de Chapala y vean toda la invasión que hay sobre zona federal del lago.
Exacto. Así es cierto. Y ahora que decías lo de la demolición, ¿de verdad creen que vaya a llegar ese proceso? Porque yo recuerdo que hace algunos años en una administración municipal tapatía también se había anunciado con bombo y platillo que las construcciones irregulares iban incluso a ser demolidas, y yo no sé si ustedes tienen registro de cuántas fueron demolidas o no. En ese entonces, adelante. Sí. Yo dudo mucho que lleguen a demolerse porque tenemos el recurso de amparo. ¿Qué van a hacer las empresas que privadas? Que también ya se ha modificado, sí, ¿no? pero van a pensar en el tema de derechos humanos, de lo que hicieron en aquel momento, no fue con conciencia. Las autoridades se lo permitieron, no hubo ninguna autoridad que se pusiera en contra y tienen mucha ventaja cuando vayan a un juicio. Entonces también sería que se empezara a negociar desde ahorita qué sí puedan hacer las empresas por los municipios y qué van a hacer los municipios también para poder acomodar este asunto, porque no es solamente de un lado. Yo tengo una pequeña esperanza de que sí lo demuelan, porque hablo más que el tema de la acción de demoler, del tema de pérdidas millonarias. Royal Caribbean acaba de perder muchos millones. Sí. Entonces ya vimos que de repente cuando es muy polémico sí se atreven a que las empresas pierdan dinero. Mi expertise no está en el tema jurídico, pero me pregunto, si me hablabas de vivienda, pues hay un derecho humano a la vivienda. Pero si esto es una cadena de hotel, creo que no juegue igual el derecho a la vivienda, porque es más un servicio que ofreces de alojamiento. Entonces a lo mejor hay una pequeña esperanza de que sí lo demoran. Lo revisaríamos. Ajá. Pero ¿tú crees entonces que pueda proceder un amparo de esta Totalmente, naturaleza? hay maneras de poderlo hacer, incluso se pueden ir a la Corte Interamericana, o sea, hay muchas cosas que se pueden hacer como empresario porque tienes el dinero, los abogados y abogadas y el expertise para hacerlo. Y tú a una inversión que le pusiste 50 millones de pesos no la vas a querer perder. Entonces, evidentemente vas a buscarte un gran equipo jurídico que sea integral, que tenga peritos forenses, antropológicos, sociológicos, que hagan ver por qué sí es bueno tu edificio y qué sí produjo de beneficio. Ya no creo dar más ideas. No des ideas, por favor, sobre todo porque, digo, desconozco... Luz roja para Fátima, por favor. No, pero es que hay dos puntos de vista en este tema. Es decir, si una empresa construyó y se pasó el límite y se brincó y modificó hacia la zona de la playa y el mar, definitivamente eso no se puede quedar así, tiene que demolerse y reconstruirse. No se trata de derrumbar todo el complejo, sino por la parte que está invadida. Pero hay otras, que fue lo que ocurrió aquí en Guadalajara, que era, pues sí íbamos a demoler, pero pues optamos por una multa. Entonces, como fue para arriba, pues no genera tanta bronca y entonces es un edificio, pues simplemente le vamos a cobrar una multa y sus impuestos correspondientes, etcétera. Por eso insisto en que hay dos varas, es decir, hay una que no debe de ser rota bajo ninguna circunstancia, que es si invadiste zona federal y estás invadiendo la playa, pues no tendría que haber ninguna discusión. Tal vez del otro no, pero es muy probable que ahí sí logren mediar. Bueno, pues así nos vamos a la pausa. ¿Ustedes qué luz le pondrían a estas medidas? Comuníquense con nosotros vía redes sociales en Jalisco TV y Noti Jalisco TV. Regresamos. Estamos de vuelta en esta noche de Todas y Todos Tenemos una Opinión, la mesa de opinión política. Me acompañan Manuel Baeza, Fátima López y también Eduardo Ramírez para analizar los temas que están en la discusión pública, y uno de ellos es la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en cuanto al partido Somos MX o Somos México, que ya no puede llamarse así, de acuerdo con esa resolución. Ahora es simplemente Somos, o esa es pues la nueva propuesta que ha hecho el partido político de reciente creación, y también le ordenaron modificar su logotipo o el color del mismo. El logotipo y el color. Las dos cosas. Sí. Aunque la propuesta que hacen, que es pues el mapa de México con el nombre, sigue siendo el mismo color, ¿no? Es decir, nada más le pusieron un fondo blanco. Yo les diría que se pintaran de amarillo con un solecito, porque al cabo es el PRD, ¿no? O sea... Pero no nada más. No nada más, también hay expriistas, también hay expanistas, ¿no? Está Alberto Razo también ahí, es parte de Somos. Es al único consejeros electorales. Bueno, y al exgobernador del PAN, quiero, A ver, díganme cómo vieron esa resolución. Yo lo estuve pensando mucho, estuve revisando, y en muchos casos los organismos que promueven la creación de un partido no terminan dándole, es decir, no terminan transfiriendo el nombre de la organización al partido. Y me puedo ir al caso local, que es el Partido Humanista de Jalisco. Lo promovió un grupo que no recuerdo ahorita el nombre, pero nada tiene que ver con Partido Humanista Jalisco. Es una asociación de otro tipo.
Quiere decir que el INE sí podría tomar esas decisiones o los tribunales de decir, pues este es el nombre del promovente, pero no es el nombre que le tienes que poner al partido. Sin embargo, pues era más que evidente desde el principio que toda la intención era nombrar al partido así y prácticamente los dejaron 2 años. En ningún momento les dijeron, oye, pero piénsale que si no vamos a poder dar este nombre. Yo desde que dijeron que era Somos México dije, por ahí viene la bronca, van a poner como pretexto el nombre del partido. No hay ningún partido que use México en su nombre. No, nada más aquí lo curioso es que lo que dice el Tribunal Electoral es apropiación simbólica e identidad nacional. Y dices, bueno, apropiación simbólica, Movimiento Ciudadano tiene el águila. Morena tiene el águila en su logo. Si vamos de apropiación cultural, el mismo tema de Morena, yo creo que es algo que puede identificar a todos los mexicanos, ¿no? Que en el caso del Movimiento Ciudadano, no sé si porque sea el águila republicana, a lo mejor por eso no lo... no le dieron problema. Pero yo creo que sé. si le pregunto no va a ser un águila calva americana, a lo mejor es un águila mexicana que tú digas, oye, está utilizando un símbolo o parte que es del escudo mexicano o en otro tipo de ahí, ¿por qué? Porque lo que dicen es, oye, hay cierta inequidad en el tema de que utilicen símbolos que ya dan una cierta preferencia en las personas. Lo que sí creo es que los dejaron hacer dos años así. Yo creo que con maña para eso. Y si nos vamos a ese tema, pues tenemos un partido con los colores de la bandera. Claro que es el PRI. Que toda la vida se ha reclamado eso. Desde el Partido Nacional Revolucionario tiene la bandera del Lo que sí les puedo adelantar, para dejar hablar a Fátima, va a haber bronca porque presentaron una silueta geográfica de México y somos en rosa, les van a rebotar todo otra vez. De nueva cuenta. Fátima, ¿qué piensas sobre esto? Definitivamente creo que están abusando un poco del poder por parte del INE y del Tribunal Electoral. Sí entiendo las referencias de que vemos los colores como si fuera el INE, sí entiendo la importancia de que diga México y lo que implica que somos México y cómo te puedes identificar con ello. Pero de todas maneras hubo varios partidos, como lo comentan los compañeros, que sí estaban de rosa. Fuerza México fue un partido rosa y había además el partido rosa con el color del INE y de la Ciudad de México. Y no veo que ahí en ningún momento impugnaran o los dejaron de trabajar. Al contrario, perdieron el registro por malos partidos, pero sí tuvieron la oportunidad con ese mismo rosa. ¿Estás vaticinando algo? Casual. Pero es el mismo color rosa y no se quejaron. Entonces es como que si te das cuenta que hay algunas cosas que no están cuadrando, pero bueno, hay que ver qué más sacó el INE el día de hoy. No, y además nos prestamos a la interpretación que hagan en el momento, ¿no? A mí me pasa mucho con el tema de fiscalización. O sea, un año me dicen que es una cosa y otro año dicen que es otra cosa, ¿no? Sí. Ahora, rápidamente, en cuanto a resoluciones del tribunal, había otra que tiene que ver con los lineamientos del monitoreo de las noticias electorales por parte del Instituto Nacional Electoral, que causó muchísima polémica porque ahora hablaba de asuntos como lo son la ironía, el sarcasmo o cosas intangibles, situaciones intangibles que decían, ¿y eso cómo lo van a medir? ¿No? ¿O por qué lo van a calificar ahora? Incluso se dejó correr la versión de que ahí va a haber multas, etcétera, pero no va por ahí. Y el tribunal dice que no, Fátima. Así es. ¿Eso es bueno o eso es malo? Yo considero que es interesante porque el tribunal empieza a ver cómo las formas de sarcasmo que se están registrando comúnmente, y hasta dicen que la violencia política iba a ser revisada en este tema, porque sí hay mucha violencia política en la razón de género que se efectúa a través del sarcasmo contra las mujeres. Pero una cosa es la violencia como tal y otra cosa es que se haga mal uso de cualquier dicho para que luego empecemos a limitar el uso de las redes sociales o de que las personas puedan opinar y hagan una diferencia entre opinión y sarcasmo. ¿Qué es lo que decían quienes se inconformaron? Que esto inhibiría las opiniones o la información incluso de las campañas. Lo que pasa es que hay dos variables, las cuantitativas y las cualitativas. Esto cae en el tema de cualitativo. Entonces es cómo lo puedes medir y cuáles van a ser los parámetros que van a utilizar. Entonces, mientras no tengas certeza de eso, hay quien o puede jugar al límite de la ley y empezar a hacer cosas irónicas, cosas en contra de las mujeres, cosas en contra de los otros, o hay quien de plano no va a querer hablar para no meterse en problema. Entonces, mientras no haya reglas claras y unas delimitaciones que se puedan ver, yo creo que se puede entender más esto, pero como no lo supieron explicar, qué bueno que no pasó. Ahora, se trata nada más del monitoreo de medios, ¿no, Manuel? Que muchas veces pues ni siquiera trasciende en cuanto a información. Sí, lo que hace el INE es que tiene un equipo que va literalmente monitoreando todos los periódicos, todos los medios de comunicación electrónicos, hacen reportes, que publicaron, que no, cuánto tiempo le dedicaron a cada quien, es decir, hacen un trabajo de esa naturaleza y sobre eso el Instituto Nacional Electoral pues toma las medidas y si puede reclamarle a alguien y decirle, oye, pues estás inclinando al lado de un partido, o estás dejando fuera a otro,
o te estás expresando de manera incorrecta sobre contra alguien. Esa parte me parece correcta, pero cuando se empezaron a poner exquisitos en las ironías y en los comentarios, decían, pues es que si alguien dice una barrabasada y como candidato y alguien dice, hágame usted el favor lo que dijo fulanito de tal, que va a poner una base nuclear aquí en Zapopan, pues ya lo van a tomar como una descalificación. Sí. Y eso ya hubiera sido objeto de sanción. No va a ocurrir. No estamos para ese tipo de cosas. Es cierto que los comunicadores tenemos que ser muy responsables en nuestra manera de ser, pero en este caso, pues yo ya veía muy mal a Chumel Torres y a toda la bola, que se la viven del sarcasmo y de incluso la alguien chunga. de esta mesa, digo, no aquí presente, pero alguien que participa en esta mesa. Eduardo. A Roberto. Pero bueno, Fátima, ibas a concluir algo brevemente, por favor. Justo la última elección en Culiacán me tocó revisar el monitoreo de violencia política y checar los comentarios irónicos, el sarcasmo y la violencia contra las mujeres. No encontramos muchos, pero sí salió un tema porque en aquel momento el gobernador se burló de 2 personas que fueron levantadas en la vía pública y que eran candidatos y que se alusiona a que se habían hecho el autosecuestro. Ese tipo de cosas sí tendrían que ponerse en una caja especial donde diga, esto es sarcasmo, es ironía y es abuso. Sí. ¿Por qué? Porque se está jugando la vida de 2 personas. Y en los otros casos que es opinión de una persona que dice que vamos a estar al nivel de Dinamarca, hay que entender, ¿no? Cuando sí, cuando no aplica. Y también, si digo que es Dinamarca, no lo digo porque yo quiero, sino porque el presidente lo mencionó con anterioridad y tengo la base para decirlo. Sí. Ya no se puede ver como si fuera un sarcasmo. Claro. Bueno, pues ahí dejamos este asunto porque rápidamente quiero preguntarles, no tenemos mucho tiempo, pero sí quiero saber su opinión, la de cada uno, en torno a esta propuesta que ha dado a conocer la Presidencia de la República. Es una iniciativa de reforma a la Constitución que va a enviar al Congreso de la Unión para que se impida a personas con doble nacionalidad contender por una gubernatura en México o bien por la Presidencia de la República. Una iniciativa que dicen tiene dedicatoria contra Francisco Cabeza de Vaca, que ha anunciado su intención por contender en 2030 por la presidencia. A ver, Eduardo, ¿qué piensas sobre ello? Oye, que estos gobiernos como autoritarios traten de acotar el derecho universal de votar y ser votados hasta está medio canijo, la verdad. ¿Por qué? Porque ellos dicen que el que tenga doble nacionalidad, pues no sabemos a qué país sirve, ¿no? O yo creo que sirve para el que va a ser votado, ¿no? Y hay condiciones como esa que es por un tema de nacimiento, no por aspectos políticos ni de un adulto. Hay personas que tienen doble nacionalidad. ¿Por qué? Porque sus padres son mexicanos y a lo mejor nacieron, no sé, en Estados Unidos. Exacto. Ahorita ya no se puede porque Trump acaba de firmar algo para que eso ya no se pueda, ¿no? Pero hay personas que están en este supuesto. ¿Y por qué deberían estar vulnerados sus derechos de votar y ser votado? Nada más porque una presidenta cree que eso está mal. Yo considero que la presidenta lo que está buscando es la no injerencia política en las relaciones que le importan a 2026, 2030. No. Sin embargo, está picotando derechos humanos. Y sí es cierto, tenemos que cuidar la diferencia entre cómo nos vamos a percibir. Y si esta iniciativa, como la que hizo con Saldívar y con Ariadna, y que la van a revisar, tiene que tener un test de proporcionalidad para que se pueda probar la dimensión real del daño que se hace y los beneficios de la misma. Y en este caso hay muy pocos beneficios como para que se puedan aprobar este movimiento. Sí, es que decías que Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas por el PAN, tiene doble nacionalidad, pero el que se puso el saco hoy en medios, en redes, fue Ricardo Salinas Pliego, quien dijo que él tiene doble nacionalidad. Y nos enteramos. Que él tiene doble nacionalidad y entonces que esa medida va dirigida en contra de él y sus posibilidades de convertirse en candidato en el 2030. Yo recuerdo, porque soy el veterano de esta mesa, que esa discusión hubo y se tuvo que medio legislar porque Vicente Fox también tenía... No sé si la doble nacionalidad. Antes de él se legisló. Sí. Precisamente en un intento de evitar que Fox fuera candidato, que al final no procedió. Y también estaba Juan Camilo Muriño, que digo que son 2 casos panistas, pero yo te apuesto que si tú agarras a la mitad de los políticos de la frontera, van a estar la mayoría en ese supuesto. Y por una condición sociocultural porque uno nace en un lado y vive en otro. Ahí la cuestión, si dijeras tú, se trajeron un político de Falfurrias, Texas, como candidato, pues ahí sí dudarías. Pero si tienes un político que ha hecho su carrera aquí... A ver, ¿y cuántas personas no tienen la doble nacionalidad y de repente sí te pueden ofrecer un tema de injerencia? O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, quiere que Estados Unidos tome cartas en el asunto y no precisamente es porque tenga la nacionalidad? O sea, yo creo que reducir la injerencia a un tema de nacionalidad es xenofobia.
Cierto. Sí, y estamos actuando como criticamos que actúan en Estados Unidos. Así es, totalmente. Sí. Bueno, con esto nos quedamos, nos tenemos que despedir. Muchas gracias a Manuel Baeza, a Fátima López y a Eduardo Ramírez por su presencia en esta noche, y también gracias a todo el equipo de producción por hacer posible este espacio, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por el favor de su atención. Que tengan una excelente noche, se la merecen.